Tienen que saber cuándo van y cuando viajan le van a preguntar ¿y cómo es su país? ¿De cuándo se independizó? ¿Cómo es su historia? ¿Cuál es su música? ¿Cómo es su música? ¿Cómo es su comida? Y si uno no sabe esto se encuentra en serios aprietos, ¿no? Así que ya le vamos a saludar a Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estamos? Hoy ya somos una especie de conocido de la casa, ¿eh? Bueno, y voy a saludarle a Andrea. Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Un gusto tenerlo acá. Y ustedes van a ser los encargados de presentar a todos los chicos. A la vez presentarle, vamos a hacer una... A ver, vos vas a presentar acá a todos los chicos y ella a las chicas. No es que haga discriminación ni nada que se les parezca. A ver, comenzamos contigo, Fernando. A ver, presentarle a... ¿Quién está a tu lado? Bueno, te cuento que venimos aquí con toda la patota, ¿verdad? Sí. Estamos completito. Una buena cantidad de voluntarios Sí. y estudiantes de intercambio, extranjeros que están pasando. Ustedes son voluntarios Nosotros somos voluntarios. de la AFS. De la AFS, así mismo. Ajá. ¿Qué significa AFS? La vez pasada me preguntaban, ¿qué es AFS? AFS son siglas, Sí. significa American Field Service, que traducido sería americanos al servicio en el campo de batalla. Ajá, espectacular. Más conocido como AFS, más fácil. Así, Ahí ahora ahí no AFS. es. Bueno, presentarle que está al lado tuyo, a ver. El que está acá conmigo es Ben. Ben. Se llama Ben Benedict, Props, y él es un estudiante alemán. Ajá. Voluntario, alemán. Bueno, ahí acercaste el micrófono. Este micrófono, ¿vale? ¿Qué tal, Ben? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y vos? ¿Hace cuánto estás en Paraguay? Hace 6 meses. ¿Verdad? 6 meses. ¿De qué lugar de Alemania? De Múnich. De Múnich. ¿Cómo se pronuncia? München. ¿Eh? München. München. Bueno, entonces mejor no va a decir Múnich. Así fácil. ¿Y hincha de qué club sos? ¿Acá? No, allá. Del Bayern Múnich. Del Bayern. Ah, ahí juega con esa Pero acá de Olimpia. Y acá. No. Sí, ¿y qué te parece Paraguay? Yo amo Paraguay. Sí. Sí, claro. ¿Qué es lo que más te gusta de Paraguay? Es la calidad humana entre las personas. ¿Así? Porque cómo se tratan, qué dicen, cómo se abrazan. Sí. Es muy diferente. La cercanía, la calidez humana. Sí, exacto. Es decir, no tenemos las calles de Múnich o de München, no diga, pero tenemos tenemos algo que por ahí los paraguayos no valoramos, ¿no? Sí. Y qué bueno que vos vengas y le digas a los chicos, estos son valores que en Europa, ¿no? En Europa no existen, ¿no? No, jamás. ¿O estoy equivocado? O sea, no se puede generalizar, pero sí, pero es muy diferente. Ajá. La gente suele ser más frío, Ajá. o sea, pero no sé, hay ventajas y desventajas, es muy importante, pero hay muchas ventajas acá que yo puedo ver porque para mí las diferencias son muy obvias. Ajá. Pero sí, a mí me encanta Paraguay. ¿Te gusta Paraguay? Bueno, ahí nos vamos a quedar porque tengo muchas cosas más que preguntarte. A ver, vení a ayudarme aquí, por favor. Andrea. Sí. Andrea. Andreita, presentarle a la chica, a ver. Sí, ella es Ella es alemana, ¿También? es estudiante de colegio. ¿Cómo estás, Ela? Muy bien, todo bien, gracias. Qué bien que hablan el español, Felicidades, che. Gracias. ¿Ya estudian en Alemania, se estudia español, castellano? Sí, en algunas escuelas se estudia. Ajá, pero vos aprendiste más allá que acá o cómo es el tema? ¿Dónde aprendiste el idioma? ¿Estando acá en Paraguay? Sí, acá me mejoré, pero ya hablaba un poco por mi papá. Ah, ¿tu papá qué es? Mi papá es de México y por eso... O sea, una mezcla de mexicano con alemán, ¿eh? Así es. Por eso que sos tan linda, ¿eh? Qué buena mezcla. ¿Cómo? Ela es el nombre, Ela es tu nombre. ¿De qué lugar de Alemania, Ela? Cerca de Colonia. ¿Es totalmente diferente a de donde es aquí el amigo? No es diferente, pero el lugar sí es diferente, pero Alemania así se parece en todos los Ajá. lugares. ¿Por qué elegiste Paraguay? Paraguay, yo quería irme a un país en Latinoamérica Ajá. donde se habla castellano y quería un país chico porque me gusta y después AFS eligió Paraguay para mí. Ajá. ¿Y hace cuánto estás en Paraguay? Hace 7 meses. 7 meses. ¿Y cuál es tu impresión? ¿Cómo encontrás Paraguay? ¿Te sentís cómoda? ¿Te sentís bien? ¿O estás realmente arrepentidísima de haber llegado a Paraguay? Ya no ves la hora de que llegue el momento para irte nuevamente a Alemania. Contá la verdad, Ela. A ver. No, me gusta mucho, en serio. La gente son muy buena y muy amable, siempre te invitan y eso. Y
todo es muy tranquilo acá, todo se puede hacer mañana. ¿Y cómo recibieron esto de que somos tan informales, ¿no? A diferencia de ustedes los alemanes que tienen mucha disciplina y dicen, yo te digo, nos encontramos mañana y nos encontramos mañana y la hora. Sí. Y acá nos vemos, te dicen, paso a buscarte, pero es bola, o sea, no se va a ir nunca. ¿Cómo hicieron para sortear esa situación? Bueno, ahora estamos acostumbrados. Sí. A la hora Paraguay y todo así nos vemos, bueno. Pero al principio, claro, yo siempre pensaba así, a las 7 nos encontramos, pero nos encontramos a las, no sé, de hecho a las 9 o 10. Hasta ahora yo estaba la primera acá. Pero ahora yo siempre estoy el último. Ya tardaste demasiado. Bueno, a ver, vamos a saludarle un poco a ella. Decime tu nombre. Leticia. ¿Y vos le dices que sos? ¿De qué país sos? Yo soy de Paraguay, pero fui a Australia. ¿De Paraguay, pero? Fui a Australia. Ah, vos te fuiste a Australia. Sí. Esperamos un ratito porque acá hay un gol de Cerro Porteño. Poneme por favor ese gol, Néstor. Ah, 17 años tiene, ¿eh? Sí, Es un fenómeno, mira ahí. 17 años. Y bueno, nos sacaron los argentinos. Ahí está el fenómeno de Iturbe. Si tienen la posibilidad de ir a verlo, no se pierdan porque va a estar muy poco tiempo en Paraguay, solamente hasta julio.